aquí, digo, con ustedes, Juan Luis Arzuaga, este es su libro, y me voy y vuelvo para los aplausos o las preguntas o lo que sea. Pero dijeron, sí, hay que presentarle. Bueno, me presentaremos. Entonces me he hecho aquí un pequeño perfil biográfico por si alguien de entre la audiencia ha estado viviendo los últimos 30 años en un monasterio del Tíbet o recluido en una cueva, que no sea las de Atapuerca, porque entonces sí sabría quién es. Y bueno, os resumo. Juan Luis Arzuaga nació en Madrid el 28 de septiembre de 1954. Estando donde estamos, hay que decir que vivió en Bilbao hasta los 17 años, ¿no? Y que, entre otras cosas, en su etapa bilbaína fue futbolista del Indautxu. Esto que es una cosa así como de color, en este libro tiene su importancia, porque en este libro el deporte es bastante importante. Él es doctor en Ciencias Biológicas, catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, esto ya es director científico del Museo de la Evolución Humana en Burgos. Como profesor visitante colabora con el Departamento de Antropología de... Estos son como varios párrafos en este, os podéis imaginar lo que es, podéis entrar en Wikipedia y verlo. Ayer se me ocurrió entrar en una base de datos de publicaciones científicas, que no sé si es muy exhaustiva, pero bueno, ahí figura que ha firmado 94 artículos en revistas científicas de referencia, firmado él solo en compañía de un equipo científico, tiene 66 colaboraciones en otras tantas obras colectivas, 58 libros, entre los que hay bestsellers, algunos seguro que los habéis leído, El collar del Neandertal, La especie elegida. Ha dirigido 19 tesis doctorales y la suya propia, que creo que la defendiste en el 85, ¿no?, es Antropología del hueso coxal, evolución, dimorfismo sexual y variabilidad. El hueso coxal es una cosa que si os levantáis podéis ver su extremo, se puede tocar, es esto de aquí. Y si estoy haciendo aquí el payasete haciendo esto, es porque este libro, que está en mi mochila, invita a hacerlo constantemente. Esto que estoy haciendo aquí, que es levantarme y tocarme, es esto de aquí, ¿verdad? Es lo que este libro os va a invitar a hacer todo el rato. Bueno, pues eso, los 58 libros que ya hemos comentado. El libro voy a levantarme para cogerlo, disculpadme. Se llama Nuestro cuerpo, espero haberlo traído, porque hoy he recibido otros libros de otras editoriales y a ver si la voy a liar y voy a sacar el que no es. Tengo aquí El collar del Neandertal también, que es un clásico de él. El libro es Nuestro cuerpo, 7 millones de años de evolución. Y lo bueno que tiene es que ni el título ni el subtítulo mienten. Es esto, es una explicación de lo que es el cuerpo humano, de los pies a la cabeza, porque va en este orden, se empieza por los pies, se llega a la cabeza. Y no es solo una cosa meramente descriptiva, no es un manual de anatomía al uso, te explica por qué es como es nuestro cuerpo, todas sus partes. Pero no es un manual de anatomía al uso. Primero, porque efectivamente no hay ilustraciones anatómicas como puede ser en un manual de anatomía como el de Anatomía de Grey, el que da título a la famosa serie. Hay ilustraciones que son muy bonitas de Susana, y hay referencias a muchas obras de arte, pero no hay los típicos diagramas anatómicos que veis en un manual de anatomía que tiene un estudiante de medicina. Este libro te invita todo el rato en cada parte a que te levantes, a que te toques los huesos del pie, los de la muñeca, de la nariz, el culo. Al leerlo conviene que aviséis en casa lo que estáis haciendo, porque si no pueden acabar llamando a urgencias psiquiátricas. Ayer mi compañera me pidió en el pasillo, intentando andar como un chimpancé, porque no sabía porque aquí te invitan a probar a que andes como un chimpancé para ver cómo funciona la diferencia del mecanismo, y es un poco llamativo. Por cierto, está muy bien leerlo en compañía, y es algo que me ha llamado la atención en las reseñas que he leído, que no lo destacan. Me parece un libro ideal para enseñar anatomía a los niños y a las niñas. No sé a qué edad se enseña ahora a estudiar anatomía. Yo en su día lo estudié entre quinto y sexto de GB, no tengo ni idea de qué equivale ahora, pero para los peques de esa edad es ideal, porque esto te enseña a entender tu cuerpo tocándote. Estás todo el rato leyendo el libro, viene bien tener un atril o alguien que lo sostenga, porque estás todo el rato así, uy, ¿y por qué no puedo torcer así? Y este movimiento, ¿por qué es así? Y mirándote así el dedo, pero un chimpancé no puede hacer esto, o sí lo puede hacer, pero no llega hasta donde tiene que llegar. Es un libro de anatomía que también destaca por otra peculiaridad. Acabo pronto. No, tranquilo. Sigue. Y es que empieza en un museo, en el Museo del Prado. Este es un libro con muchísimo arte dentro. Empieza con la descripción de una estatua o una serie de estatuas clásicas
sobre todo, ahora lo voy a leer porque si no voy a liarme yo, el Diadúmeno de Policleto, que es una escultura del siglo V a.C., que como es arte clásico, ya sabéis cómo eran los griegos a la hora de retratar el cuerpo humano, eran extremadamente, no sé si de un realismo idealista, porque también hay trampa, de hecho, como cuentas tú en el libro, la estatua incluye un músculo que no existe o que es difícil de encontrar, luego si nos da tiempo lo explicamos, y el arte sirve de guía para explicar la anatomía. O sea, uno está todo el rato mirando su cuerpo en el espejo mientras lee el libro y tocándose y todo esto que os digo y andando como Groucho Marx por el pasillo y mirándose el espejo, pero a la vez está mirando las obras de arte a las que referencia. El libro viene con códigos QR que son muy útiles. O sea, tienes acceso a imágenes y referencias a través, aparte de las propias de Susana que lo decoran, para ver las obras de arte a las que refieren. Entonces, ya aquí es cuando yo ya le cedo a los bártulos y te doy paso. Primero, dos preguntas. ¿Por qué un libro de anatomía y por qué a través del arte? Bueno, pues, buenas tardes, para empezar. Cuando entraba por la puerta he oído mi nombre de niño, ¿no? El que me daban mi familia y mis amigos, que era Hanchi, me llamaban Hanchi. Que os quieras vístete, curiosamente, o algo así, ¿no? Pero bueno, Hansi de Juan Luis. Y lo ha dicho mi vecino del piso de arriba, cuando yo vivía en la Alameda de Urquijo, que se llama Josécho Baranderanga el 2. Concretamente, su madre Josefina, que aún vive, de manera que cuando me he vuelto, al oír mi nombre, Hansi, que hacía tanto tiempo que no oía. O sea que me trae grandes recuerdos estar aquí en esta biblioteca. También venía a lo largo de toda mi vida, en realidad, ¿no? Hasta que me fui a la universidad, pues transcurrió en estas calles y, bueno, en estos ambientes, y en Garellano y en San Mamés y todas esas cosas que uno hace cuando es niño, en los frontones, y bueno, y en Begoña, y arriba y abajo, y en Archanda, y Pansarri, todo eso, mi pequeño mundo, mi pequeño gran mundo, y Areaga y Sopelana, no sé. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Es decir, que este era mi mundo, pero me parecía que era un mundo muy grande. Realmente era un mundo muy grande que tenía muchas cosas, ¿no? Había desde ópera, a la que nunca fui, claro, pero que leía ahí en el Coliseo Albia, que ahora ya no es ópera. He leído en alguna parte que de chaval visitaste alguna de las excavaciones. Estuve en Santimamiñe, estuve en Aslor, que está cerca, está en Dima. Sí, ese es el primer yacimiento que yo visité. Que es un yacimiento neandertal. Es un yacimiento neandertal, efectivamente, el primero, lo excavaba Barandiarán, el primer yacimiento que yo conocí, pero lo que me impresionó, luego he vuelto una vez con Arantxa Aramburu, que está ahí, que estuvimos en Barsola, en la cueva, también, pero lo que me impresionó fue el elemento mítico del paisaje. O sea, Aslor no es una gran cueva, no es un yacimiento espectacular, efectivamente es pequeño, pero tiene al lado un arco de piedra que se llama Gentilsubi, y eso me parecía impresionante. Los gentiles eran unos seres mitológicos que vivían antes de que llegaran los humanos, y los humanos aprendían de los gentiles la agricultura. Había toda una mitología, ¿no? Y entonces, de una mitología que era real, se sentía como real porque quedaban testimonios de su presencia, ¿no? O sea, una cosa real cuando queda algo de lo que hicieron o de lo que usaron, utilizaron o conocieron, y ahí estaba todo junto, estaba el yacimiento neandertal, estaba esta cueva de Barsola, que es una cueva larga, o me parecía a mí de niño, y oscura. Tiene un vestíbulo enorme, está un poco más arriba. Y oscura, eso era una cosa muy ancestral, ¿no? Y luego a mí me fascinó Gentilsubi. De hecho, fui ahí en autobús de línea, no había coche, no había nada. O sea, fui desde aquí, desde Bilbao, con un amigo del colegio, se llama Rieta, al que lié, me convencí para que nos fuéramos, y ahí que nos fuimos los dos, éramos unos críos, ¿eh? En aquella época los padres a lo mejor no se preocupaban tanto por los niños. Cogimos un autobús de línea que había sido el autobús del colegio. Se llamaba El Bochito. Puede que alguno muy viejo de aquí. Antes me he encontrado con alguien de mi curso, del Colegio Escolapios. Ese se acordaba del Bochito porque era el autobús escolar del Colegio Escolapios. Luego lo vendieron y era un autobús de línea. En el Bochito fuimos hasta allí. Luego había que andar un trecho.
pasamos por un caserío, en fin, y llegamos hasta aquel paisaje que me pareció y me sigue pareciendo mítico y al que no pienso volver nunca, porque no quiero que mis Que se te sueños estropee el se vean recuerdo. contaminados, o sea, no quiero que el presente contamine mi pasado, ¿no? ¿Y cuando estuviste estaba en excavación el yacimiento o lo viste? Había una cata abierta, Ujú. con lo cual no estaban excavando, pero estaba la cata. Y entonces yo me metí en la cata, bueno, vi que había sílex, en fin, y restos de huesos, vi lo que era la excavación, ¿no? Y, en fin, estas cosas de la infancia, porque había gente que pasaba por allí, ¿no? Y nos decía, ¿pero qué hacéis aquí, no? Metidos en la zanja. Y yo decía, bueno, estamos excavando. Yo me inventé que era arqueólogo. Y a la gente que pasaba, que veía a un niño de 12 años, ¿no? No sé qué pensaría, me decía, estoy aquí excavando este yacimiento. Pero lo que me fascinaba era esa combinación de prehistoria real, Y mitología. una cueva y, bueno, un paisaje animado, un paisaje mítico, ¿no? Una naturaleza humanizada, ¿no? Poblada por espíritus, por historias. Una naturaleza que te cuenta, que te habla, que te cuenta historias. Entonces, ese arco de Gentil Subi, que es el arco que habían construido los gentiles, ¿no? A mí me parecía, esto de los gentiles me resultaba, antes de que llegaran los vascos, los humanos, ¿no? Ahí. Pues todo esto me impresionó muchísimo y como suele ocurrir, pues sigo viviendo en ese mundo, en ese sueño, no lo he abandonado nunca, ¿no? Eso es lo que ya te condujo un poco hacia lo que te dedicas ahora. Claro, sigo haciendo lo mismo en realidad, ¿no? Pero Solo que por qué tiraste por la faceta más biológica de ese pasado que por los cacharros arqueológico, musterienses, por la arqueología de porque me última? interesa mucho más la naturaleza y los bisontes y los ecosistemas y los Que climas los y las glifaces, vidas sí. que la tipología lítica, que era una cosa, pues eso, muy tipológica y que no me resultaba tan atractiva como los humanos, más en este caso que eran neandertales, que era una especie mítica en sí misma, y luego pues los ecosistemas, la naturaleza. Yo tengo más tengo espíritu de paleontólogo, es decir, me interesa la vida en el pasado, No, con los sobre todo. neandertales te has ido entonces encontrando, o en Aslor, en aquella En todas visita, porque era un partes, yacimiento de Aslor, con los uno de tus neandertales, con sus libros más exitosos es El antepasados. collar del neandertal. En este Bueno, libro se habla de los neandertales varias veces. si es que los neandertales son una especie humana o un tipo humano que nos fascina a los seres humanos. ¿Por qué? Eso habría que hacer un estudio sociológico. Yo recuerdo haber estado en una tertulia de estas de científicos, no sé si era un curso de verano, en Donosti o algo así, que estábamos ahí reunidos una serie de prehistoriadores y una de las preguntas que salieron era por qué nos siguen fascinando los neandertales, ¿no? ¿Por qué son los fósiles que más no sé, que más nos interesan? Se propusieron diferentes teorías, ¿no? Para explicar, porque no son los más antiguos. Ahora tenemos fósiles, de hecho son los más modernos. Fueron los más antiguos, pero ahora tenemos, De hecho, bueno, se descubren en Atapuerca, antes de que se proponga la teoría de la evolución, por primera vez sí, ya hay restos. Darwin tuvo en sus manos un cráneo de Neandertal, Ujú, el cráneo de Gibraltar. ujú. Es decir, que son, bueno, eran unos fósiles que se conocían desde la época de Darwin, entonces eran los más antiguos, pero ahora son, de hecho, los más modernos de todos los fósiles humanos, pero es igual. Nadie ha podido desplazarlos del centro del escenario. O sea, ese es el lugar que ocupa el centro del escenario. Y entonces, en aquella tertulia que teníamos, pues unos aportaban ideas o decían, bueno, quizá el interés por los neandertales tiene que ver con la literatura, porque hay mucha ficción en la que los neandertales son protagonistas, porque convivieron con nosotros. Libros como, por ejemplo, En busca del fuego, que es un libro antiguo Que se hizo luego y la mítico, película. luego Sí. se hizo una película, pero el libro es de los años 20, y otras películas como El clan del oso cavernario, en fin. Quizá la literatura ha contribuido, lo que sea, quizá nosotros hemos contribuido encontrando fósiles, tal. Eso también ha habido, digamos, el foco científico los ha devuelto un poco a la actualidad o a la vida, los ha recuperado, es la especie que conocemos mejor, toda clase de teorías. Y cuando me tocó hablar a mí, en fin, exponer cuál era mi explicación,
del fenómeno neandertal, a mí lo que se me ocurrió decir es porque es una historia condenadamente buena, como dicen los ingleses, ¿no? Condenadamente buena. Es difícil encontrar una historia tan buena como esa, ¿no? Entonces tiene todos los elementos, todos los ingredientes para que produzca fascinación. Porque la historia de los neandertales que vivieron aquí donde estamos ahora. Entonces, eso es increíble, ¿no? No son una especie de de Siberia o de un lugar remoto en Polinesia. No, es que los neandertales vivieron donde estamos ahora, los gentiles vivieron donde estamos ahora los humanos, e incluso los conocimos, ¿no? Y coincidimos en el tiempo con ellos. Entonces todo hace que la historia sea fantástica. ¿Coincidimos o nos turnamos? Yo recuerdo la primera vez que te vi Esa es hablar la polémica, en público, sí. la primera vez que te vi hablar en público fue en la presentación de este libro, El collar del neandertal, en la sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en Donosti. Todo el turno de preguntas del público se giró en torno a esto, sobre la coincidencia en el espacio de nosotros, los sapiens, y los neandertales. Todo el mundo estaba interesadísimo por saber si había interacción, pero interacción íntima. O sea, hubo una señora que se levantó y dijo, ¿pero se enrollaban o no se enrollaban? Se enrollaban. Sí, ahora sabemos que se enrollaban. Bueno, se enrollaban, pero... Cuando escribiste este libro todavía no estaba tan claro. No. De hecho, cuando escribí ese libro era cuando empezaban los primeros estudios de ADN antiguo, que le han valido Svante Pavo el premio Nobel. Svante Pavo es el padre del ADN antiguo, de la paleogenética, y le han concedido el premio Nobel hace 2 años. Le dimos el premio Príncipe de Asturias también, antes nosotros, y finalmente el premio Nobel. Y eso es, por cierto, motivo de orgullo, porque algunos de los artículos más importantes de Svante Pavo los ha hecho con nosotros. O sea, yo suelo decir en broma que nos debe un premio Nobel. Un trozo del Nobel. Nos debe un trozo del Nobel. Pues debe tener firmados como media docena de artículos con Svante Pavo. Es decir, que parte de esos descubrimientos son también son trabajos conjuntos con participación del equipo Atapuerca. Arantxa, yo y todos los que estamos ahí. O sea, todos los que trabajamos en Atapuerca somos autores también de esas publicaciones, ¿no? Entonces, cuando hice el collar del neandertal, si te fijas, si te vas a la página final, o a las páginas finales, digo que nada me gustaría tanto como llevar alguna gota de sangre neandertal en mis venas. Nada me haría tan feliz, digo. Pero en esa época, los primeros estudios de ADN neandertal se basaban en el ADN mitocondrial. No quiero entrar en tecnicismos, pero es el ADN que se transmite por línea materna y no tenemos ninguna mitocondria neandertal. De hecho, curiosamente, luego se ha descubierto en Atapuerca, una vez más, que es al revés, que los neandertales tenían ADN sapiens. Esa es otra historia. Pero el caso es que en ese momento el estudio del ADN mitocondrial, el primero que se secuenció, indicaba que no había habido intercambio genético. Pero luego más adelante, cuando estudió el ADN nuclear, pues se vio que llevamos esa gota de sangre neandertal, 3 gotas de sangre neandertal más o menos cada uno, pero seguramente son contactos que se produjeron cuando tuvo lugar la salida del Homo sapiens. O sea, en la zona de Israel, Palestina, en el Mediterráneo oriental. O sea que no aquí. Pero aquí podemos entender muy bien lo que pasó. Aquí no hubo mezcla o no hubo hibridación, o como le queramos llamar, pero podemos imaginarnos perfectamente la situación, porque en general, en los casos de humanos, de la especie humana, en la que hay conflicto entre etnias, entre culturas, entre lenguas, hay algunos ejemplos estupendos, como por ejemplo los indios norteamericanos y los esquimales, que compiten por el territorio, que se excluyen, que se evitan. Normalmente no llega a haber un enfrentamiento un contacto directo bélicos, ¿no? O sea que yo lo que me imagino, para que nos puede ocurrir ocasionalmente, ¿no? Pero lo normal es que los neandertales supieran que había otros humanos que habían llegado, que vivían allí al otro lado del monte, que no convenía ir por allí, que allí era preferible no
que ellos cazaban, en parte sus presas, que se habían quedado con parte de su cazadero, pero que eran fuertes, que era preferible evitarlos. Una relación de ese tipo, ¿no? De evitación. ¿Y por qué estamos nosotros aquí y ellos no? Ellos igual tenían un cuerpo demasiado especial, y esto lo abordas en tu libro, demasiado especializado y nosotros no. Nosotros tenemos un cuerpo diseñado, básicamente, tenemos mucho aguante. La especie humana tiene una resiliencia, tiene un aguante, es de una dureza. Sí, en el libro hablas de la diferencia entre potencia y... Los neandertales son, y todas las especies humanas anteriores, tienen mucha, dentro de que son humanos, estoy hablando de matices, no de diferencias abismales, pero en los neandertales, por ejemplo, lo que predomina es la fuerza, el esfuerzo de tipo explosivo. Hoy diríamos que fibras musculares cortas, por ejemplo, ¿no? Mientras que el Homo sapiens es más de resistencia. Tenemos un cuerpo más diseñado para la resistencia. O sea, tenemos fibras de contracción lenta, explicado más técnicamente, y los neandertales más de contracción rápida, que son para esfuerzos explosivos. Y entonces nosotros tenemos mucho aguante. La especie humana tiene una resistencia enorme. De hecho, entre las dos especies, me ha llamado la atención esa parte en el libro, la diferencia de las manos. O sea, tenemos unas manos que no tiene ningún otro mono. Yo voy a decir mono para abarcar a lo que son monos y simios. Sí, ya sé que técnicamente somos monos, pero bueno, para diferenciarnos de los otros, nosotros tenemos manos que no son como las de los demás monos. Pero los neandertales tienen unas manos parecidas a las nuestras, pero con sus diferencias. Los neandertales todo lo tienen muy fuerte. Como he dicho antes, dentro de lo que cabe... Mira, en Atapuerca se corre un cross al que os invito a todos a participar, por cierto. Es el cross más importante del circuito mundial de cross. La gente se lo toma a broma porque es en Atapuerca, es el cross más importante del circuito mundial. Ahí vienen los campeones olímpicos a correr y los campeones mundiales de cross. Es decir, los africanos. Sirve también para ver el somatotipo más adecuado para la carrera de resistencia, ¿no? Y luego hay una carrera popular, claro, esa es la carrera, digo, profesional, pero luego hay diversas carreras populares por edades y demás. Y suelen ir clubes de atletismo, es decir, que corre gente realmente que está muy preparada, mucho más preparada que una persona normal como yo. Yo lo corro también, y creo que de mi edad soy el que gana siempre, porque me parece que soy el único de mi edad que corre. Pero porque corren clubes de atletismo sobre todo, ¿no? No es popular en el sentido así como más urbano que los que corren padres de familia o abuelos de familia, en mi caso, ¿no? Pero yo corro ahí. Y pues hacemos 7 kilómetros, me parece, no me acuerdo. Y pues eso que tan simple que puedo hacer yo, seguramente un neandertal no lo podría hacer. O sea, yo no podría hacer un enorme esfuerzo y caer allí destrozado, pero no me imagino un neandertal corriendo una prueba de resistencia, porque no tienen un cuerpo hecho para la carrera de fondo. Lo suyo sería, y seguramente también su forma de cazar, pues más basada en la emboscada, en un esfuerzo más de tipo explosivo. Y eso es un poco la diferencia. Bueno, de hecho nosotros desarrollamos, nosotros igual somos... O sea, más fuerza y nosotros más cardio, ¿no? Desarrollamos los propulsores para potenciar... Eso fue después de que se extinguieran, pero nosotros luego desarrollamos máquinas para matar a distancia. El arco, la flecha, el propulsor. Bueno, también comentas en el libro, que también me llamó mucho la atención, que nuestras manos están hechas para poder dar pedradas con cierta puntería. Yo puedo romper ese cristal de en medio si me das una piedra, un chimpancé, ¿no? Somos la única especie que puede tirar piedras y además creo que no hemos valorado lo suficiente esta capacidad humana única, porque tiene que haber sido muy importante en la evolución humana. El problema es que no deja claro, testimonios, no queda, porque es tirar un canto que te encuentras en el suelo, ¿no? Pero es una experiencia muy común de cualquiera que haya estado en África, y si no es en África, en alguno de nuestros pueblos, donde todavía los perros salen corriendo cuando haces el gesto de agacharte para coger una piedra. Por algo será. Pero el caso es, ahora cada vez menos. Pero es que eso yo he visto en África, salían leones corriendo porque una vieja ha hecho el gesto de coger una piedra.
los leones. Es decir, que debe de haber sido un arma muy poderosa. Y que no está al alcance de nadie. No hay ningún animal que pueda ni siquiera pensar en lanzar una piedra. Aquí en el libro explico todos los músculos que entran en acción cuando se lanza una piedra. Una cosa muy importante con el libro es que para que este libro funcione tenéis que hacer todo lo que yo digo. Sí, lo de... Eso de ponerse... Bueno, en este libro leeréis frases del Sin tipo, hacer por lo que favor, yo digo, poneos a no. 4 patas y cosas así. Hay que hacer lo que yo digo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, otro día me pongo yo aquí, lo hago, me pongo de pie, me da un poco de corte, pero lo voy a hacer, ¿no? O sea, para que veáis que esto está al alcance de cualquiera, leer este libro, pero es que es un libro que hay que leerlo haciendo las posturas y los movimientos que yo digo, ¿no? Todo el mundo ha tirado piedras para que voten, piedras planas, ¿no? Eso es muy difícil de hacer, ¿eh? No es tan sencillo. Por supuesto, ningún animal puede lanzar piedras para que den botes en el agua, pero además nosotros somos capaces de lanzar piedras con muchísima puntería. Entonces, el mejor ejemplo que yo pongo, podríamos poner un pelotari, pero hay un ejemplo muy bueno que es el del béisbol, el del lanzador, el pitcher que llaman, ¿no? Que es la postura esa que se ponen así, ¿eh? Pues toda la cadena de movimientos que hay que hacer van desde, ponen en movimiento todas las articulaciones, la del tobillo, la de la rodilla, la de la cadera, porque se trata de comunicar todo ese movimiento finalmente a la mano que actúa como una catapulta, ¿no? Entonces, es un movimiento angular, es un movimiento de rotación, el cuerpo va rotando y finalmente se comunica esa energía cinética a la mano que propulsa la piedra. Bueno, entonces eso hay que hacerlo con puntería. Se calcula, bueno, las velocidades que alcanzan las pelotas en el béisbol, pues son terroríficas, ¿no? Y el margen es pequeñísimo. Por ejemplo, hay que lanzar la bola en, pues no sé, esto es igual que en el cricket, ¿no? Tienes que lanzarlo, meterla en un cuadrito así de pequeño a toda velocidad y después de dar muchos giros. Y intervienen todos los músculos. Eso es extremadamente difícil. ¿Por qué un chimpancé no puede hacerlo o un orangután? Bueno, no pueden hacerlo, o sea, no pueden hacerlo porque no pueden hacerlo, pero la razón por la que no pueden hacerlo es porque no tienen la coordinación, o no tienen la arquitectura, la ingeniería biológica, es decir, que no tienen las articulaciones adecuadas, ni los músculos, no ser bípedos ni también. la coordinación, claro, evidentemente porque no son bípedos, porque utilizan las manos para colgarse de ellas, resumidas cuentas, ¿no? Pero además tampoco pueden golpear. Nosotros descendemos de alguien que también se colgaba de los árboles y necesitaba las manos para subirse a los árboles, estar ahí, pero nos bajamos del árbol. ¿Por qué? Es que esa pregunta no tiene, perdón que te lo diga, pero no tiene sentido en biología evolutiva. No hay por qué. Gracias. Simplemente funcionó. O sea que nadie hace nada por qué. No existen los porqués. Pero algunos la ciencia. colegas tuyos han intentado buscarle un porqué o una razón. No, qué tipo de adaptación representa, qué ventajas proporciona, ¿no? Yo suelo decir, para que se entienda esto, que la evolución no busca pero encuentra. O sea, la evolución tantea, busca posibilidades y entonces algunas funcionan y otras no. Eso es todo. Entonces, resulta que la postura bípeda, yo no soy de los que son partidarios de una explicación para cada rasgo del cuerpo humano, porque me parece que eso no es entender cómo funciona un organismo. Un organismo es un sistema. Es muy difícil, o sea, la idea de que cada parte del cuerpo tiene asignada una misión y tiene una función concreta y única, me parece que es no haber entendido lo que es un organismo. O sea, todo está conectado y evidentemente la postura bípeda sirve para muchas cosas. Y lo que es más importante, como decía Groucho Marx, cuando valoramos la postura bípeda, ¿es buena o es mala? ¿No? La pregunta que hay que hacer es ¿comparada con qué? Y nosotros tenemos que compararnos con los chimpancés. Y la postura bípeda, comparada con la cuadrúpeda de un chimpancé, es más eficiente. Es decir, que requiere menos gasto energético. Es más económica.
O sea que una de las múltiples razones es que directamente es que es mejor que andar a cuatro patas como andan los chimpancés. Es decir, cuando te bajas de un árbol, ya no puedes ser un antílope. Nunca puedes ser un antílope. Porque nunca vas a tener cascos o pezuñas. No te puedes comparar con un antílope, somos un primate. De manera que un primate nunca podrá ser un guepardo, nunca podrá ser un antílope. Puede ser un chimpancé o puede ser un humano. Y ser bípedo es mejor que ser un chimpancé. O sea, si vas a pasar mucho tiempo en el suelo, entonces la postura bípeda es muy buena, porque además tiene otras ventajas colaterales, ¿no? Pero es que no... tradicionalmente se consideraba que la postura bípeda era tan mala comparada con un cuadrúpedo, que había que buscar alguna explicación que compensara lo que se suponía que era una desventaja de la postura bípeda. Pero es que ahora sabemos que es mejor, o sea, no hay que buscarle ninguna utilidad, simplemente es mejor, claro, no que un guepardo, pero sí que un chimpancé. Y en carrera de resistencia, ojo al dato, somos muy buenos. De hecho, para mi sorpresa, esto es un dato que yo no conocía, o lo conocía pero no había profundizado. Hay sitios donde se hacen carreras de humanos contra caballos. Carreras de 40 kilómetros de humanos contra caballos. Y ganan los humanos. Es decir, depende de la temperatura, es decir, en un día soleado especialmente. O sea, un humano gana a un caballo, porque somos, o puede ganar a un caballo, puede que sí, puede que no, pero al menos está al mismo nivel que un caballo, porque somos una especie muy resistente. O sea que somos buenos, somos eficientes biomecánicamente. Has comentado que bueno, hay debates, ha habido debates sobre Pero nos hemos ido de la piedra y la piedra es muy importante en la evolución humana, ya lo dice la Biblia, en el caso de David, pero es que te peguen, si yo fuera un león, no me expondría a que me partieran los dientes de una pedrada, y si te parten los dientes estás muerto. Es decir, si yo fuera un león, saldría pitando. Cuando la vieja si oigo silbar una piedra en el aire. Así que no hay que despreciar ese arma. Has comentado que hubo sus debates sobre el tema del bipedismo. De hecho, una cosa que está muy bien de este libro es que reúne una cantidad bastante notable de debates científicos sobre por qué o cómo se han dado los diferentes procesos que han dado forma a nuestro cuerpo. Y algunos son muy curiosos, porque yo no tenía ni idea de que hubiese un debate sobre por qué tenemos culo. Es que el culo humano es una singularidad. ¿Por qué tenemos nalgas? Yo pensaba que pues para sentarnos, no sé. Eso. Bueno, claro que sí, pero entonces ahora vamos a hacer un experimento que voy a pedir aquí al público para que veáis cómo se lee este libro. Tengo que decir antes que este es el libro que yo he escrito, pero el auténtico libro es el cuerpo, es vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo es un documento que cuenta una historia de 7 millones de años de evolución. Ahora que sabemos que no ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, sino que ha sido esculpido por la evolución a lo largo de 7 millones de años, pues entonces podemos leer nuestro cuerpo, que es el único documento que tenemos de nuestra historia. La gente cree que conocemos la evolución a través de los vestigios de la tecnología, por ejemplo, de los utensilios, no sé, de los animales que consumían. No. Conocemos la prehistoria porque la prehistoria está en nosotros. Nuestro cuerpo es prehistórico. Nuestro cuerpo es el producto de muchos millones de años de evolución. O sea que el libro que hay que leer es vuestro cuerpo. Ese es el principal libro que hay que leer. Entonces, este libro es una guía para que leáis vuestro cuerpo. Ahora voy a poner un ejemplo, pero antes he mencionado una cosa, que es que los niños deberían estudiar el cuerpo humano, y no solamente deberían, sino que yo desde aquí propongo a las autoridades, si me están escuchando, que me den una oportunidad para explicar a los niños el cuerpo. Pero el cuerpo por medio de la autoexploración, que es la única forma de conocer el cuerpo, tu propio cuerpo. Entonces yo creo que hay una forma de hacerlo, ahí lo explico en parte, pero me parece a mí fundamental, se puede hacer con los adultos, ya no podemos volver a la infancia, pero los niños se les debería explicar, se les debería enseñar a reconocer su cuerpo y sus partes. Los niños además lo harán jugando, se divertirán haciéndolo,
y adquirirán un conocimiento que les será útil toda la vida. De hecho, a ellos les dará menos corte que a nosotros. Bueno, ¿no? nosotros tenemos una relación con nuestro cuerpo conflictiva Eso lo comentas, que nosotros lamentable. tenemos una relación un poco extraña. Eso es muy español, vasco 100%, pero sí, tenemos históricamente una relación de conflicto con nuestro cuerpo que ha sido invisibilizado, o sea, ocultado sistemáticamente y que se ha considerado como algo que no se debe mostrar, algo territorio tabú, algo sucio, en fin, lo peor. Y entonces yo reivindico el espíritu griego epicúreo del cuerpo como algo bello, hermoso, que se debe conocer y de hecho por otro lado, que es lo único que tenemos, a fin de cuentas. En fin, que se debería enseñar y la única forma de enseñarlo no es poniendo diapositivas. Yo a mis alumnos les pongo diapositivas o un cadáver directamente, pero siempre digo que es que en realidad yo no pretendo que sepan dónde están los músculos en el cadáver, sino en su propio cuerpo. O sea, es su cuerpo el que quiero que aprendan a conocer este documento. Esto me lleva de vuelta al culo. Sí, volvamos a lo importante. ¿Por qué tenemos culo? Pues tenemos, por múltiples razones, pero ya dijo Aristóteles, dijo que somos la única especie que tiene culo. En un tratado sobre los animales de Aristóteles, que está muy bien, por cierto, dijo, bueno, pues nosotros nos caracterizamos y nos diferenciamos del resto de los animales en que tenemos culo. Pero no solo culo. Aristóteles decía, mientras que los cuadrúpedos tienen toda la masa muscular en el tronco y luego tienen las extremidades finas, nosotros los humanos tenemos toda la masa muscular, toda la carne en las extremidades, porque somos bípedos, decía él, ¿no? Entonces, esa observación es atinadísima, inteligentísima y agudísima, como todo lo que escribía este señor. Pero en esto otro se equivocó, dijo, y nosotros tenemos... sí, él dijo culo en griego, pero ahora hay que utilizar eufemismos del estilo de posaderas y todo eso. Y Aristóteles dice que él pensaba que lo teníamos para sentarnos. Sin embargo, es un grave error, que ahora demostraré prácticamente para empezar. Y en segundo lugar, porque es que de entrada la pregunta sería, ¿para sentarnos dónde? Quiero decir que la especie humana no se ha sentado nunca. La especie humana, la postura normal de descanso son las cuclillas. Sí, si yo no soy una tapuerca no tenía... La silla es una cosa muy perjudicial, exclusivamente occidental. La mayor parte de los pueblos de la Tierra no usan sillas, la mayor parte de los pueblos. Toda Asia, para empezar, toda Rusia, para seguir, la Rusia clásica, toda América. Es que el uso de la silla las sillas se utilizaban las utilizaban los reyes como trono, en fin, para separarse, pero la postura normal para descansar, para defecar. A los niños hay que obligarles a hacer caca sentados, porque no quieren, porque ellos hacen caca en cuclillas. Entonces hay que obligarles a hacer caca sentados, en contra de su voluntad. Y para parir, la postura normal, natural, son las cuclillas. Entonces, de entrada, tener un culo para sentarnos es estar pensando en que la especie humana se sienta en una silla. Lo hacemos en Occidente con resultados bastante perjudiciales para la salud, para las vértebras lumbares, para el suelo pélvico, en fin, un poco desastre. Pero volviendo al experimento, Aristóteles decía, bueno, nosotros tenemos una masa carnosa, no me vais a hacer estas cosas, pero tenemos una masa carnosa, que es esta, sobre la que nos sentamos. Pero ahora os voy a pedir, queridos vecinos míos de Bilbao, que os sentéis sobre vuestras manos. Sobre vuestras manos puestas así, ¿no? O sea, como en un cuenco, sobre las palmas de vuestras manos. Así me gusta. Este es un público obediente. ¿Ya lo habéis hecho? Bueno, entonces, ¿qué notáis? Pues que no hay nada entre medias. Es directamente la tuberosidad isquiática sobre la piel. No hay ningún músculo. Estáis tocando la tuberosidad isquiática.
Ahí es donde se originan los famosos músculos isquiotibiales, isquios para los amigos, en la tuberosidad isquiática. Porque cuando uno se sienta, el glúteo mayor se corre hacia los lados y directamente nos sentamos sobre la tuberosidad isquiática. Por eso, esa es la prueba de que no estamos hechos para sentarnos. No tenemos nada. Entre el hueso, tenemos poco, entre el hueso y el suelo, o la silla. Esa es la misma razón por la que a esta conclusión habrá llegado cualquiera que se haya sentado en un banco de granito, ¿no? No tenemos cojín. Ahí sí tenéis un cojín. Pero si esos bancos fueran de granito, estaríais tocando entre vuestros isquiones, entre vuestras tuberosidades isquiáticas y el granito, habría solo una piel. Una piel y, bueno, pues hay una bolsa y ahí están unos tendones, pero bueno, en esencia solo una piel. Luego, esa explicación, aunque lo deje Aristóteles, es falsa. Habrá que buscar otras explicaciones. Entonces, en el libro se dan muchas explicaciones. Una de ellas... ¿La que más te gusta a ti? Pues una de ellas tiene que ver con... vamos a ver, aquí veo un promedio de edad algo preocupante, ¿no? La juventud no lee o algo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero lo mismo lo que voy a deciros a lo mejor no lo hacéis tanto. Vais al gimnasio, pero igual no hacéis sentadillas, ¿no? Pero va mucha gente a hacer sentadillas, cada vez más sentadillas. Las sentadillas se han vuelto muy populares. Hay personas que hacen sentadillas con pesas para ejercitar más los músculos. ¿Qué músculos son los que se trabajan? Los glúteos. ¿Para qué quiere la gente adquirir y dar volumen a sus glúteos? No lo sé. Pero el caso es que están dispuestos a resistir 100 sentadillas con pesas. No sé exactamente qué esperan obtener, pero sí sé que están dispuestos a un gran sacrificio para desarrollar sus glúteos. Bueno, ahora vamos a dejar que la gente te haga algunas preguntas, pero antes voy a permitirme el lujo. He leído al final del libro que en todas las conferencias que das, siempre hay alguien que pregunta algo, que es siempre lo mismo, que es ¿por qué los chimpancés no han evolucionado y nosotros sí? Yo ya me sé la respuesta porque he leído el libro. Entonces voy a jorobar a la persona que iba a preguntar eso ahora para preguntarte ¿por qué los chimpancés no han evolucionado? Sí, claro, todo el mundo se ha preguntado, todo el mundo. ¿Por qué? Es como si pregunta, ¿por qué hay gente que no habla euskera, por ejemplo, ¿no? Es como si la aspiración de todos los pueblos de la Tierra fuera hablar euskera. Algunos lo han conseguido, pero la mayoría, desgraciadamente, no lo han logrado, ¿no? Entonces, es que no es la aspiración universal de todos los mamíferos convertirse en humanos. Los animales han evolucionado tanto que algunos se han convertido en mamíferos voladores, como los murciélagos. O sea, si a mí me preguntas, me pides que te diga el nombre de un mamífero que ha evolucionado mucho, nunca diría el humano. Nosotros tenemos 5 dedos. Tenemos 5 dedos como una rana. La rana tiene 5 dedos. Por eso sus manitas se nos recuerdan tanto a las nuestras, ¿no? Porque tenemos las manitas de la rana. En cambio, un murciélago tiene alas. Y no solo eso, sino que encima tiene un sonar aquí, que envía ultrasonidos. O sea, como especie y son capaces de volar en la oscuridad. Como ejemplo de mamífero que ha evolucionado mucho, yo pondría el murciélago. Pero claro, es que no es la aspiración universal. Todos los animales evolucionan. El murciélago ha evolucionado para ser mejor murciélago, el delfín ha evolucionado para ser mejor delfín y el chimpancé ha evolucionado para ser mejor chimpancé. Y nosotros para hacer muchas sentadillas. Nosotros hemos evolucionado para hacer sentadillas, claro, cada uno ha evolucionado para lo suyo. A nosotros nos ha ido bien de momento. De momento, pero es muy interesante esto porque todo el gran progreso de la especie humana es muy reciente, es neolítico. O sea, si viajáramos ahora a Altamira, la especie humana es una especie más. Hace solo 14.000 años. La especie humana es una más.
Nuestros antepasados pintaban, pero ¿y qué? Otros vuelan, otros son bisontes, otros son mamuts. O sea, quiero decir, son mucho más grandes y más fuertes. Entonces, objetivamente hablando, los humanos no tenían nada, no tenían ningún motivo para sentirse superiores, y no se sentían superiores al resto de los animales. Eran un elemento más del ecosistema, en el que había osos, había leones de las cavernas, había rinocerontes, había mamut, había toda clase de especies, ¿no? Y los humanos eran una especie más. O sea que esta superioridad nuestra como humanos y nuestra capacidad de transformar el planeta y todo eso, eso empieza con el Neolítico. Y no es un cambio biológico, sino cultural. Pero quiere decir que los humanos de Santimamiñe, pongamos por caso, o sea, objetivamente hablando, mirándolos desde fuera, eran un elemento del ecosistema más. Ni mejor ni peor que otras, pero, o sea, quiero decir, ni más abundantes, ni con más capacidad de actuar sobre o de modificar los ecosistemas, simplemente otra especie, ¿no? Bien, pues ahora preguntad. Rogaría que las preguntas fueran breves y concisas para que pregunte la mayor cantidad de gente posible. Hay 2 micrófonos disponibles. ¿Quién se anima? ¿Hay que esperar a que llegue el micrófono? Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es muchas gracias por las cosas que nos has contado. Y al hilo de la evolución, yo siempre creí que nuestro órgano fundamental que nos distingue, a lo mejor es un error, de otras especies es nuestro cerebro. ¿Ha evolucionado nuestro cerebro desde hace no sé cuántos millones, tanto como parece que sí ha evolucionado el resto del cuerpo? No sé si más o menos. Es difícil comparar órganos en cuanto a velocidad de evolución. Evidentemente, nuestro cerebro se ha desarrollado mucho. Es un órgano en el que nos hemos especializado, pero el cerebro aislado, pues en sí mismo no se entiende así solo, sino que hay que ponerlo en el contexto de otros cambios anatómicos que se han tenido que dar y que son previos. Pero básicamente tenemos un cerebro social, básicamente nuestro cerebro procesa información social y por lo tanto el cerebro se ha hecho más complejo en relación con una mayor complejidad social. O sea, no es el cerebro individual el que ha evolucionado solo para ser más inteligentes, ¿no? Que es un concepto así que no se puede cuantificar, sino que nosotros vivimos en un medio, hemos creado un medio que es el medio social, y lo que se ha haciendo más complejo es ese medio social en el que se desarrolla nuestra existencia, y un órgano que está al servicio que analiza el sistema social, que es el cerebro, ¿no? Pero, o sea, no el cerebro sin abstracto, sino el cerebro social de una especie muy social. Con lo cual, yo diría que en lo que hemos avanzado es en complejidad social, para entendernos. Y el cerebro está al servicio de eso. Pero el cerebro es complejo porque la sociedad es compleja, porque el sistema social es complejo. Entonces, ahí nosotros hemos creado como una esfera. El individuo vive en una esfera social, algo que se interpone entre el medio natural y el individuo, que es el medio social en el que se ha desarrollado nuestra vida y nuestra evolución. Entonces el cerebro está bien, pero el problema al que se enfrenta en la prehistoria es un órgano que tiene muchos inconvenientes, consume mucha energía, necesita un desarrollo muy lento y muy prolongado en el tiempo, es decir, tiene sus inconvenientes, pero se puede entender mejor en un contexto social, que es finalmente lo que nos ha convertido en una especie dominante, ¿no? Nuestra complejidad social. ¿Alguien más? Por allí, allí también. Hola. Casi te estoy entendiendo que sin evolución cultural no ha habido evolución en el Homo sapiens. Es decir, me parece difícil entender que
no haya habido evolución biológica desde un ancestro nuestro antes hasta el Homo sapiens. Hace 40.000 años estaban pintando las cavernas. O sea, tú mismo dices, una vez que aparece el bipedismo, es decir, tiene que haber algo que también tiene que ser biológico, que no es exactamente evolución cultural, para que nosotros hayamos desarrollado ese cerebro o esa inteligencia, no solamente racional, sino también emocional, artística, etc. Y ya que te tengo, aprovecho para decirte una pregunta nada más. ¿Qué es de los denisovanos? ¿Qué nos puedes decir de esa especie humana? ¿Cuánto tiempo tengo? Pero vamos, por decirlo en pocas palabras, esto último es más fácil de contestar, pero de los denisovanos no sabemos nada de su cuerpo, pero conocemos su genoma. Son unos, digamos, parientes lejanos de los neandertales, que vivían como mínimo en Siberia. Y hay muchas poblaciones asiáticas que tienen genes de esos habitantes del continente anteriores a la expansión del Homo sapiens. Es decir, cuando el Homo sapiens se extiende, se expande, hay gente viviendo en Eurasia. La especie aparece en África y sale fuera de África, pero vive gente en Eurasia. Entonces, esa gente son neandertales en Europa y denisovanos en Siberia y Asia Central, quizá alguna otra especie puede haber. Y luego otras especies también que no, como el nombre de flores, etcétera, que desapareció sin dejar descendencia, ¿no? Pero sí, los denisovanos serían los habitantes de Asia, que se encontraron los humanos cuando fueron a Asia. Los neandertales vivieron también. En la cueva de Denisova también hay neandertales. Es decir, que es un poco como el punto de contacto entre ese límite de la distribución de los neandertales que vivieron en Europa, Oriente Próximo, Mediterráneo Oriental. Tuvieron una gran distribución geográfica, Asia Central, toda Asia Central, todos los países que acaban en Tan, todos esos, y luego pues hasta Denisova en los montes Altai en Siberia, todo eso es el territorio neandertal, y luego están los denisovanos que ocupan el resto de Asia. Eso es lo que se encuentra el Homo sapiens cuando se expande por Eurasia, neandertales y denisovanos. Entonces los que estamos aquí sentados no tenemos genes denisovanos, solo neandertales, pero las poblaciones asiáticas tienen los dos tipos de genes, neandertales y denisovanos. Has comentado que el bipedismo es una característica muy eficiente por la resistencia, etc. ¿Por qué no se encuentra en otros grupos de mamíferos más a menudo o en otros animales? Porque por ocurrírseme se me ocurren los canguros y poco más, por ejemplo. Sí, entre los mamíferos, ¿no? Entre los, bueno, pues que tienen básicamente los mamíferos que son cuadrúpedos. Es que lo normal es el cuadrúpedo. Se da la circunstancia de que hay un grupo de mamíferos que son arbóreos, que son los primates, y ahí siguen en los árboles, todos. Dentro de los, la mayor parte de los primates tienen un tamaño pequeño o mediano y viven en los árboles. Entonces hay un grupo de primates que son grandes, se llaman los grandes simios. Ahí están los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, que tienen ya un gran tamaño, ¿no? Son, por lo tanto, menos arbóreos. Y en el caso de los chimpancés y los gorilas, pues pasan mucho tiempo en el suelo. Los gorilas pasan casi todo el tiempo en el suelo, pero se mueven en territorios muy pequeños y los chimpancés pasan más tiempo en los árboles que los gorilas. Es decir, que básicamente se alimentan en las copas de los árboles. Y cuando bajan a tierra, pues es para desplazarse pues, de un árbol a otro. Pues se alimentan básicamente de frutos maduros. Tiene que ver con la ecología. Los chimpancés, la base de su alimentación son los frutos maduros, que es un tipo de recurso discontinuo, porque los árboles, diferentes especies, fructifican en diferentes épocas, están mezclados en el bosque, tienen que tener un mapa mental para saber qué árbol produce fruto. Cuando produce fruto, produce mucho fruto.
Eso es un poco su ecología. Tiene una fuente de alimento que está dispersa y que cuando produce es muy abundante en fruto. Entonces, los chimpancés, claro, no se van desplazando por las copas de los árboles, porque no es fácil, no es tan continuo. El estrato arbóreo. Entonces, lo que hacen es bajar a tierra y recorren pues, una cierta distancia hasta subirse a otro árbol que tiene fruto. Sus desplazamientos son muy cortos en tierra. Por lo tanto, no necesitan una gran eficacia para desplazarse en tierra, porque desplazarse en tierra es un tipo de adaptaciones que son un poco contraindicadas para trepar por los árboles. En cierto modo hay que elegir entre trepar o moverse por el suelo. Entonces, directamente los gorilas han optado por alimentarse en el suelo. Son folívoros, consumen la hierba y plantas herbáceas que tienen ahí y apenas se mueven, tienen territorios pequeños y entonces ahí consumen eso, como si fueran vacas, están todo el día comiendo, sumergidos en comida, ¿no? Los chimpancés consumen más frutos, eso hace que los territorios sean más amplios y que cuando hay una fuente de alimento abundante se concentren muchos individuos, con lo cual tiene una biología social distinta. Son adaptaciones ecológicas. Entonces tienen que andar algunos trechos, pero la vida de un chimpancé discurre en un espacio muy pequeño. Un chimpancé vive en un territorio muy pequeño toda su vida, ¿no? Y entonces no necesitan, o mejor dicho, no cambian sus adaptaciones arbóreas por adaptaciones terrestres, porque sería un mal negocio, porque su fuente de alimentación sigue siendo los árboles, y en los árboles duermen por la noche y demás, ¿no? Ahí me voy a enrollar un poco, pero es muy curioso con los chimpancés, porque los chimpancés en realidad cuando andan por el suelo hacen los mismos movimientos que cuando trepan por un árbol en vertical. Es decir, simplemente están trepando en horizontal, para entenderlo, ¿no? O sea, tienen un tipo de locomoción que la usan para todo. La usan para trepar por el tronco y la usan para andar por el suelo. No es muy eficiente para andar por el suelo, pero a cambio es muy eficiente para trepar por los árboles y su alimentación está en el árbol. O sea que el desplazamiento por el suelo, digamos, está supeditado, ¿no?, a sus capacidades arbóreas. Entonces, en el Homo sapiens no, es al revés. Trepamos menos, trepamos peor, hemos perdido adaptaciones arbóreas y hemos ganado eficiencia en el suelo. Pues, no hay más, respondiendo a tu pregunta, no hay más bípedos porque para ser bípedo un mamífero tendría que pasar por una etapa arbórea. No se va a poner un antílope de pie. Entonces, es un caso muy especial de una especie. Además, si te fijas, los grandes simios mantienen mucho tiempo, están preadaptados, se dice, porque son ortógrados, mantienen el tronco vertical muchísimo tiempo. Un chimpancé sentado parece humano, se parece mucho. Es decir, que ya tienen algunas, por el tipo de locomoción suspendida, son unos primates grandes y suelen estar erguidos, mantener el tronco levantado, se cuelgan de los brazos, de alguna forma ya están prefigurando lo que va a ser la postura bípeda. Entonces, hemos llegado a la postura bípeda pasando por los árboles. Y si no, me parece muy difícil, o al menos en este planeta no ha ocurrido que se haya hecho bípeda una especie cuadrúpeda. Y ni siquiera me imagino cómo podría una hiena hacerse bípeda, o en fin. No le encuentro sentido a ninguna especie de mamífero que está adaptado a la carrera, ¿no? Solo tenemos tiempo para una pregunta más, lo siento. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte si tú crees que la inteligencia artificial podrá sustituir a la inteligencia natural. Y ya aprovechando que es la última, ¿crees que el ser humano está en decadencia evolutiva? No, eso de la decadencia evolutiva no le veo mucho sentido. Es verdad que los que estamos aquí, pues básicamente el ser humano urbanita pues es una ruina, evidentemente,
Pero, claro, comparados con los cazadores-recolectores que tienen mucha más movilidad, llevan una vida mucho más activa. En fin, aquí, ¿qué puedes esperar de una especie que va a la puerta de embarque en una cinta transportadora y lleva el equipaje de cabina que pesa 2 kilos en una maleta con ruedas? ¿Se puede esperar de una especie así? Pues no mucho. Pero bien, esto digamos que es cultural. Si hacemos otro tipo de actividades, pues recuperaremos muchas de nuestras capacidades, ¿no?, que hemos perdido. Y con respecto a lo de la inteligencia artificial, que eso es bueno, la inteligencia artificial tiene una ventaja. Y es que han dejado de darnos la plasta con lo de la inmortalidad. No sé si os acordaréis que tuvimos una racha en la que todo el día hablábamos de la inmortalidad. Venían aquí muchos gurús a explicarnos que íbamos a vivir 100, 1000, ya ni me acuerdo, que íbamos a ser inmortales, ¿no? Entonces, uno detrás de otro venían a explicarnos que la ciencia había dicho que íbamos a ser inmortales. Luego vino la pandemia y entonces el tema por un tiempo quedó así en segundo plano. No han vuelto los profetas de la inmortalidad, de momento están callados, porque se ha visto que no somos tan inmortales. Y ahora nos toca la inteligencia artificial. Yo no sé cuál es la capacidad que tiene el ser humano de resistir un tema recurrente durante todos los días. ¿Cuántos años podemos...? No sé, porque lo que va a acabar con nosotros no es la inteligencia artificial, sino el aburrimiento de que todos los días nos hablen de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto me recuerda a un chiste, ¿cómo era? Que me contaron en Asturias, que era que había un cura en una parroquia, a lo mejor es universal, pero me lo contaron en Asturias, que les decía a los parroquianos que se iban a ir todos al infierno. Nos vamos a ir al infierno, porque tal, porque no sé qué, por el Señor, porque estáis ofendiendo, y constantemente les amenazaba con el infierno. Ya por fin se levantó un feligrés y dijo: mire usted, señor cura, si hay que ir al infierno, se va. Pero no nos acojone, o sea, si hay que ir, se va al infierno, pero déjenos en paz ya, ¿no? Pues entonces con esto es lo mismo. Si la inteligencia artificial va a destruir a la humanidad, pues nada, que la destruye, pero que nos dejen en paz, o sea, que nos dejen vivir, porque no podemos estar todos los días. Hoy también otros científicos han firmado otro documento más. ¿Queda algún científico por firmar el documento? Pero igual tú no has firmado uno todavía sobre esto. Yo no lo he firmado. Yo no solamente no lo he firmado, sino que yo estoy en la comisión asesora de inteligencia artificial del Gobierno de España. O lo que quede de él, porque ya no sé si hay gobierno, no sé si hay... Igual estoy cesado. O sea, ahora me acabo de dar cuenta que me han cesado, ¿no? Yo estaba en el Ministerio de Economía, el de Nede Calviño, Ministerio de Vicepresidencia. Esos trampa de prensa digital. Sorprenderá lo que ha dicho Arzuaga. Estaba en el Comité Asesor de Inteligencia Artificial de la, ¿cómo era?, de la Vicepresidencia de Economía y Transición, no, y no sé, y Nuevas Tecnologías, no me acuerdo. Pues igual ya no. ¿Y ahora qué pasa? Ya no soy asesor. Acabo de llevarme un disgusto aquí. Bueno, pues ahí se han discutido todas estas cosas del chat, GTP y demás, y ha resultado para mí una experiencia muy interesante, porque todo el mundo sabía de todo, menos de inteligencia artificial, menos yo, que sabía de evolución humana, que tampoco está mal, ¿no? No está mal. Estos efectos. Y entonces, pues he seguido este debate muy de cerca. Puedo extenderme sobre la inteligencia artificial, todo lo que queráis, pero diré algo. Pero en esencia, lo que pido, por favor, es que cambien el tema, porque ya no debe quedar ningún científico que implicar la inteligencia artificial que no nos amenace con ir al infierno. Es como el párroco ese. Pues ya está bien, pues si hay que ir al infierno, vamos. Pero déjenos vivir.
Entonces, mañana, dicho esto, acordaros de mí, ¿os acordáis de Arzuaga? Ya lo dijo Arzuaga, porque mañana, como todos los días, leeréis otra carta en la que nos amenazan otros expertos en inteligencia artificial. Y yo con respecto a esto digo, bueno, de la inteligencia artificial no me impresiona nada, de otras cosas, porque lo usamos constantemente. Los aviones utilizan inteligencia artificial, el navegador utiliza inteligencia artificial, en el ordenador todo el santo día estamos con inteligencia artificial y yo creo que tengo dinero en el banco, pero no estoy seguro porque me lo dice una máquina que me dice ahí que tengo X mil o X cientos, en mi caso, euros en el banco y yo me lo tengo que creer, porque yo no los he visto, ¿no? ¿Tú has visto el dinero? No. Pero dice, tú te metes ahora hay la banca virtual, te metes ahí, pones un código y te dice, tiene usted no sé cuánto. Y dice, bueno, pues, será verdad, pero no he visto el dinero por ningún sitio. Cualquier día dice, ya no tiene. Y nos lo tenemos que creer igual, porque el dinero no lo ha visto nadie. Entonces, eso sí que es preocupante, ¿no? ¿Eso o no es preocupante eso? Una cosa es que acabe con la humanidad y otra cosa es que tus ahorros, que tú te crees que están ahí porque te lo dice la aplicación, resulta que un buen día, que esto a punto de ocurrir, por cierto, hace poco, cuando hubo que rescatar a la banca, porque un buen día dijo la banca que ya no, que aquello que ponía ahí que no era verdad. Entonces, quiere decir que la inteligencia artificial es parte de nuestra vida y también en medicina y también para la salud y también Hacienda, claro, y todo eso. Pero lo que de verdad me interesa como científico será el día en el que la inteligencia artificial nos supere a los científicos. Pues entonces nos quedaremos sin trabajo, claro. Pero no lo digo por eso, sino porque la inteligencia artificial es una gran amenaza para la humanidad. Menos mal que hay unos profetas salvadores que nos advierten de ello. Pero yo le veo lo positivo, que es el de que supere lo que nosotros, los científicos, con nuestra humildad y nuestra humanidad de sapiens, nuestra sapiencia de sapiens, no somos capaces de resolver, ¿no? Entonces, cuando la inteligencia artificial ya haya alcanzado ese nivel, que dicen que va a alcanzar dentro de nada, ¿no? Que superará todas nuestras facultades, yo le diré a la inteligencia artificial, le diré, por favor, pero hay que ser educado, le diré, por favor, usted, señora inteligencia artificial, que tanto sabe, ¿me podría decir cuál es la cura para el Alzheimer? Porque me haría un favor, ¿no? Si sabe tanto, ¿por qué vamos a ponerlo todo en negativo? Pongámoslo en positivo. Esto del Alzheimer y la inteligencia dirá, eso está chupado en un milisegundo. Eso es muy fácil. Eso nada, os tomáis esta pastilla y se acabó el Alzheimer. Muchas gracias, ¿no? Y luego diré, oiga, ¿y el cáncer de páncreas? Y dirá, esto ya en medio milisegundo. Bueno, por Dios, el cáncer de páncreas. Hay otra pastillita que la inteligencia artificial. O sea que, ¿a que nadie se cree que la inteligencia artificial vaya a resolver el Alzheimer? No. Pues no está lista. No está lista. Porque también le podríamos preguntar, oiga, invente una fuente, ¿hay una fuente de energía limpia y barata y universal? ¿Cómo está lista? O sea, todo el mundo cree que es capaz de destruirnos, pero no de curarnos el cáncer, ¿no? Pues si es lista, sea lista para todo, ¿no? Y luego, además, como dice un amigo mío, la inteligencia artificial, ¿por qué va a ser mala? Puede ser mejor que nosotros, ¿no? ¿Por qué no va a ser? Puede ser más empática. ¿Por qué no va a ser mejor que nosotros? Será como la hagamos, ¿no? Pero podría ser mejor, más empática, más humana incluso, ¿no? Más tolerante, más comprensiva que los seres humanos. Pero en todo caso, el día que la inteligencia artificial le preguntemos por las partículas subatómicas y le digamos cómo se resuelve el teorema de Fermat, porque eso sí que está chupado para la inteligencia informática, no resuelva todos los teoremas matemáticos que los matemáticos no son capaces de resolver. O sea que es que nos la ponen como en plan Terminator, pero yo me la imagino en plan Dr. House, ¿no? ¿Por qué no?
O sea, que nos cure todos nuestros problemas, que nos resuelva todos nuestros problemas económicos, medioambientales, resuelva el problema del CO2, el clima. Pues bien mirado, la inteligencia artificial puede ser un chollo, según se mire. Bien, pero pues, de eso no hay profetas. No viene ninguno y diga, la inteligencia artificial va a ser maravillosa, va a ser capaz de descubrir, va a ser capaz de curar las enfermedades que los seres humanos no somos capaces de curar. Bueno, ya estás tú dejándolo caer. ¿Eh? Ya estás tú dejando... Es que yo no me lo creo, o sea, pero no hay ningún profeta benéfico que diga, nos esperan tiempos maravillosos, nos vamos a curar, nos van a resolver los problemas medioambientales. Las máquinas con su inteligencia nos van a facilitar la vida. No. Todas nos van a destruir. Terminator. Todas son Terminator. Bueno, no hay tiempo para más. Leed el libro, está realmente bien y sobre todo jugad con él. Haced caso de todas las cosas que os diga él aquí. Por favor. Poneos de rodillas, poneos a cuatro patas, tocaos la nariz, la oreja, lo que haya que tocarse. Todo. Se aprende Es mucho, un libro, estamos... déjame que diga, es un libro perfecto para la playa. Porque, claro, ahora en verano se hacen, esta es la cuña publicitaria, en verano se hacen muchos libros así que se consideran como de segunda categoría, dicen, bueno, es un libro para las vacaciones y tal, así, como haciéndole de menos. En invierno se hacen libros de más enjundia y pues este es para las vacaciones. O sea que quiero decir que en la playa es donde estamos realmente desnudos. Aprovechemos que estamos desnudos en la playa. Entonces, llevaros el libro, intentar localizar el trocánter mayor de las señoras que pasan por ahí o el propio. Es decir, es un libro perfecto para la piscina, playa, también en casa. Se puede hacer en casa. Se puede uno explorar al prójimo, lo que sea. Y con los niños también. Estaría bien que los niños jugando, y esta es la parte seria de mi explicación, sinceramente creo que sería maravilloso que los niños aprendieran a conocer su cuerpo jugando. O sea, creo que eso resolvería muchísimos problemas, pero muchísimos. Y es muy fácil, no con diapositivas o con láminas de libros, sino autoexplorándose, jugando. Aprendería a conocer su cuerpo. Y eso sería un regalo para ellos, para toda su vida. Pues si hacen deporte o simplemente para conocer y cuidar su cuerpo, ¿no? Esta es la parte seria del libro. Pues bien, amigas, amigos, Juan Luis Arzuaga, un aplauso, por favor.